Vamos a seguir este recorrido. ¿Qué le parecería conocer el mundo del director de cine Tim Burton desde el Museo Franz Mayer? Adelante. Entrar en la boca de una serpiente para encontrarse con seres fantásticos de colores brillantes, esqueletos, muñecos y más, es adentrarse al mundo de Tim Burton en el Museo Franz Mayer. La esperada exposición del cineasta, creador de películas como Beetlejuice, El joven Manos de Tijeras y Alicia en el País de las Maravillas se encuentra en la Ciudad de México con cerca de 400 piezas. Resulta muy interesante ver cómo una exposición de un personaje como es Tim Burton logra congregar, convocar a la cantidad de gente que está visitando el museo. La oferta que estamos generando en los museos es muy amplia, es muy diversa y no siempre se tiene esta reacción. Los visitantes podrán encontrar dibujos, pinturas, fotografías, instalaciones, esculturas, títeres, libros y más que ilustran la mente creativa de Burton y no necesitan ser expertos en su cine. Con esta exposición aprenderán más sobre su creatividad. Vale la pena resaltar es que la gente sale con una sonrisa dibujada en la cara. Es una exposición que ve uno a un artista, ve uno a un creativo, ve uno también a un comunicador gráfico, pero también entiende uno este humor que nos transmiten todo lo que es su obra. Entonces creo que es uno de los atractivos que la gente está encontrando, que no es este arte que a veces no entiendo, que no es esta, vamos a decir, expresiones que son francamente para iniciados. Esto no importa la edad, no importa el grado de preparación que tenga uno en ciertos temas, creo que es algo fácil que a la gente le guste. La exhibición se divide en 9 galerías que podrán ser visitadas hasta el 8 de abril del año en curso. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.